Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris, soy un estudiante de medicina y hoy vamos a hablar sobre los efectos psicológicos del bullying. ¿Qué vamos a tratar sobre estos? Vamos a ver qué es el bullying, otras definiciones y conceptos relacionados, causas, tipos, efectos psicológicos, prevención y tratamiento. ¿Qué es el bullying? El término viene del vocablo holandés boel, que significa acoso. Fue adoptado por el psicólogo noruego Dan Owens a los años 70. Cualquier forma de maltrato, ya sea psicológico, físico, oral, entre escolares, de forma reiterada, que se localizan dentro o fuera del espacio institucional. Otras definiciones. Según la Organización Mundial de la Salud, es la epidemia del siglo XXI. Según Dan Olweus, es un subconjunto de conducta agresiva en la que hay un desequilibrio de poder y donde el acto agresivo es repetido todo el tiempo. Otros conceptos relacionados. Aquí vamos a ver lo que les decía. El mobbing, o también llamado acoso laboral, es la acción de un acosador para producir daños psicológicos en el trabajador, afectando así a él y a su empleo. Y recordar que el mobbing también es un acoso entre iguales. El stalking, también llamado síndrome del acoso apremiante, es una serie de conductas insistentes y prolongadas en el tiempo. El stalker, que así se le llamaría al que practica el stalking, controla y manipula a la víctima contra su voluntad. El ciberbullying, también llamado ciberacoso, es un bullying en el mundo virtual. Es cualquier tipo de acoso en las redes sociales con el fin que la víctima sufra daños psicológicos o incomodidad. Una epidemia del siglo XXI está el Twitter, el Facebook. ¿Cuáles son las causas para que se desarrolle un bullying? Por el entorno familiar y por el entorno escolar. Entre esos dos, el entorno familiar es el más importante. Por el entorno familiar adquieren los primeros modelos de comportamiento, ya que los hijos se van a comportar de acuerdo a sus padres, les enseñen y de acuerdo a cómo ellos vean que se comportan con los demás. Me explico, si su padre es un mal ejemplo, o sea, no esperar que su hijo sea una grandiosa persona. Ausencia de apego en la infancia. El apego es muy importante y la ausencia de este puede traer consigo consecuencias fatales, como es ser el agresor en el bullying. Falta de comunicación y diálogo. Educación familiar permisiva. Los padres son permisivos, les dan un libertinaje al hijo. Tampoco deberían de atarlos con cadenas, tampoco, no me refiero a eso. Me refiero a que debe haber un control. El maltrato intrafamiliar. Puede que el hijo presencie conductas agresivas de parte de los padres o entre los padres, y también influye bastante. Disfuncionalidad matrimonial. Con eso nos referíamos a los conflictos que tienen una pareja y deberían solucionarlos estos conflictos y mucho más cuando ya tienen un hijo de por medio. Por el entorno escolar, falta de control físico y de vigilia en los centros educativos, la humillación, las amenazas o la exclusión entre personal docente y los alumnos, la falta de respeto entre alumnos. Claro, siempre se da generalmente porque ninguna persona tiene la misma forma de pensar que otra persona, y además interviene mucho las conductas que ellos han aprendido de sus padres y los valores que estos les enseñaron. Ausencia de valores y de reglas de convivencia, discriminación por efectos culturales, sociales, económicos, étnicos, religiosos, etc. es muy común. Tipos de bullying. Encontramos más tipos de bullying, pero la verdad redundan y no vienen al caso mencionar todos esos tipos, y lo dividimos en tres, que sería como el resumen o la parte exquisita, ¿no? El bullying físico, el bullying verbal y el bullying sexual. ¿Qué es el bullying físico? Es una forma de acoso a un sujeto con el que se pretende iniciar un contacto físico contra su voluntad. Me refiero a que si tú haces daño a alguien, esto te agrada, pero la víctima se siente incómoda o se siente intimidado,
ya es un tipo de bullying físico. Es la forma más habitual del bullying. Existen dos formas, directo e indirecto. Los directos son los golpes, son un contacto físico de por sí. Y los indirectos son daño a pertenencias, como robar, esconder, etc. El bullying verbal. ¿Qué es el bullying verbal? Es una forma de acoso a un sujeto con la finalidad de dañarlo por el medio oral. Y esta con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas hacia una persona, ¿no? También es incluido en todos los tipos de bullying. Ya sabrán por qué. Porque en el bullying físico tú no le vas a golpear diciendo nada o te quedas mudo, ¿no? Siempre hay el medio oral de la forma de también acosarlo, ¿no? Insultándolo, etcétera. Bullying sexual. Es cuando se presenta un acoso constante y abuso sexual. Se da cuando el maltrato hace referencia a partes íntimas del cuerpo de la víctima. Aquí está la palabra clave de esta. Ya no solo es un contacto físico en cualquier parte anatómica del cuerpo, sino exclusivamente en partes íntimas. Las actitudes para reconocer un bullying sexual. Cuando se toca con mala intención a una persona, cuando se sube o se bajan los pants. Esto, como les decía antes, era una broma, un jueguito, pero sin embargo es humillante para el agredido y no se debería repetir en ninguna institución. Cuando hay manipulación, haz esto, te va mal, te voy a dejar si no lo haces. Cuando hay intimidación, y recordar que esos dos últimos van de la mano. ¿Por qué? Porque yo, al querer manipular a alguien, digamos que soy el agresor, quiero manipular a mi víctima, lo voy a intimidar. Oye, haz esto o mañana te pego. Y la víctima va a estar intimidada. Así que van de la mano. Sigamos. Efectos psicológicos. Aquí está el tema en sí. La víctima. Considerados los esclavos del grupo. Llamados así porque son los sumisos, los que obedecen órdenes, ¿no? Ya. No saben reaccionar por vergüenza o conformismo, siendo muy perjudicados por las amenazas y agresiones. Existen dos tipos de víctimas, las pasivas y las activas. Víctimas pasivas. Es la auténtica víctima, el cabizbajo, el triste, solitario. Se encuentra aislado socialmente, más que nada son solitarios, son pasivos y muestran miedo a la violencia. Esquivan todo tipo de violencia y son muy tranquilos. Demuestran una alta ansiedad, particularmente en deportes de contacto. Evitan deportes de contacto. No les gusta, puede ser el fútbol, el rugby, Muay Thai, Taekwondo, etc. Sin embargo, no. Son inseguros y con baja autoestima. La mayoría es sobreprotegida por la familia. Víctimas activas. Es impopular y muestra rechazo de parte de los compañeros. No es tan conocido y sus compañeros lo rechazan. Es muy impulsivo y no elige una conducta adecuada para la situación. Con esto me refiero a que mi víctima, al ser agredido por el agresor, esta no va a elegir una conducta adecuada a la situación y lo más probable es que lo golpee. A eso nos referimos. Bueno, no es invitado a los grupos sociales. Lo exoneran de las fiestas que hace en su salón, lo exoneran de reuniones y etc. Más frecuente en niños hiperactivos, en niños que no pueden estar quietos, nerviosos, etc. Su pronóstico es más complicado. Con eso nos referimos a que el tiempo de tratamiento para las víctimas activas es muchísimo más largo. Efectos psicológicos para la víctima al corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, cuando se detecta el bullying en un tiempo promedio, ¿no? Y a largo plazo en un tiempo muy extendido. A corto plazo, ausentismo escolar y bajo rendimiento. Deja de ir a la escuela y eso conlleva un bajo rendimiento. Síndrome de estrés postraumático. Es un tipo de trastorno de ansiedad. Ocurre después de que uno ha presenciado un hecho traumático, ¿no? Listo. Normalmente, después de un evento traumático, ya sea el bullying, las hormonas y los químicos del estrés
que el cuerpo presenta regresan a niveles normales, pero por alguna razón se dice que es un síndrome de estrés postraumático cuando estas hormonas y químicos del estrés siguen presentes y no bajan a los niveles normales. La bulia, pérdida de la voluntad. No les pierden la voluntad totalmente, no quieren hacer nada, sienten que no tiene un objetivo, ¿no? Aislamiento social, se separan, empiezan a ser solitarios, ya que piensan que en todo lugar van a recibir ese mismo trato. Baja autoestima, esto es muy común. Traumas psíquicos conducen al consumo de alcohol y drogas. Más que nada se refugian en el consumo de alcohol y drogas para olvidar que fueron víctimas de ese evento traumático. Ahora, a largo plazo, ansiedad, inseguridad, depresión, suicidio y estrés crónico. Esos son, bueno, recordar que el suicidio y el estrés crónico son en casos extremos. ¿Quién es el agresor? Expresan conductas narcisistas, conductas de poder, se autoconvencen de su hostigamiento, creen que lo que hacen está bien y poseen sentimientos de inferioridad y fracaso, creen que son lo máximo, pero muy en el fondo sienten que son fracasados y al sentirse así actúan con agresividad. ¿Cuáles son los efectos para el agresor? Ira e impulsibilidad, dificultad para cumplir normas, insensibilidad y falta de empatía. Se convierten en personas con mucha ira, muy impulsivos, se vuelven vándalos, personas que no quieren obedecer normas, se vuelven fríos y les vale un comino lo que los demás sientan o piensen de él. Eso es lo que desarrolla. El espectador. ¿Quiénes son los espectadores? Todos callan, los que callan en sí, y aprueban los actos violentos para sentirse fuertes y protegidos y no recibir el mismo castigo. ¿Cuáles son los efectos para el espectador? Sumisión, dejan de contar las cosas, sentimiento de impotencia, culpabilidad, se sienten culpables y al no contarlo se sienten culpables por no hacerlo y porque la persona está sufriendo. Piensan que la intimidación forma parte de la vida, y esto porque creen que se protege a sí mismo. Insensibilidad en algunos casos. Prevención. Ahora vamos a hablar sobre cómo debemos prevenir el bullying. Primero debemos identificarlo. Hablemos con los docentes, observemos sistemáticamente, hay que ser muy observadores. Hablemos y escuchemos, debemos contar todo y escuchar a la víctima, ¿no? Segundo, debemos prevenir. Garanticemos la seguridad en lugares específicos, apliquemos reglas claras en contra del acoso escolar y frenemos las burlas a tiempo. No dejemos, si nosotros vemos a alguien que está sufriendo de esto, no lo dejen solo, ayúdenlo, hablen y comenten a sus docentes. Tercero, promover la empatía, promover un lenguaje correcto y ponernos en los zapatos del otro. Y en sí es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de las demás personas. Cuarto, evitemos el prejuicio y la discriminación. Tomemos conciencia de nuestros prejuicios, actuemos con respeto y promovámoslo. Fomentemos el trabajo en equipo. Debemos actuar con respeto y promoverlo más que nada a los agresores. Y fomentemos el trabajo en equipo. Debemos hacer las cosas juntos, unidos. Prevención familiar. ¿Cómo podemos prevenir el bullying que le hacen a nuestros hijos dentro de una institución, pero en la familia? Crear un canal de diálogo con los hijos. Debemos hablar con ellos y si estos se muestran muy duros, debemos buscar la manera de cómo dialogar y llegar a ellos. Determinar los límites y las normas. Debemos poner reglas y normas de convivencia y también, por un lado, debe la persona ser libre, ¿no? Educar para controlar las emociones, para vivir con los otros. Aquí entraría mucho una conducta adecuada a cada situación.
El saber controlar nuestras emociones es muy útil para que no se desarrolle el bullying. Controlar y supervisar las conductas de los hijos. Estar pendiente de los posibles síntomas como nerviosismo, bajo rendimiento escolar, etc. Siempre estar detrás del hijo con respecto a sus notas y a cómo le ven al colegio. Tratamiento. Aquí me equivoqué. Bueno, ya sigamos. Para el niño, conversar con el niño para saber qué le pasa internamente y cómo es su personalidad. Cuando no se respeta a sí mismo, hay que trabajar su autoestima y efectividad. Si es consciente de cómo es y cómo se siente, podrá reconocer sus fortalezas y debilidades, enseñarle a resolver y enfrentar conflictos de forma asertiva, sin dejarse maltratar. Para el padre, conversar con sus hijos el tema del matonaje, estimular conductas que les permitan a estos buscar ayuda cuando la necesitan, recurrir a los profesores comunicando situaciones de agresión. Gracias.